que cambiar en nuestra vida. Y eso es muy hermoso. Fíjense que yo diría que cuando está ya la decisión, ya no es ni de tomarla, sino que ya no es ni nuestra decisión, sino acoplarnos a la obediencia. No es fácil, sé que no es fácil. No es fácil. Pero la obediencia, gracias. Pero la obediencia es la que nos deja al descubierto de lo que Jesús, de todo el proceso de Jesús en la cruz, hasta llegar a la cruz. Y a eso nos ha llamado el Señor a nosotros, a tener la postura de Jesús, a hacer lo que Jesús hizo en esta tierra. O sea, Él fue la demostración de lo que nosotros tenemos que hacer. Él es Él es el cabeza, Él es la cabeza de nosotros, Él es la cabeza de la iglesia. Así que, en medio de todo, Jesús le hablaba a los judíos. ¿Cuántos saben que Jesús era judío? Perdón. Y entonces a la primera gente que Jesús redimió fue un judío. ¿Por qué él habla de los judíos? Porque Jesús sabía que sus paisanos, que su gente judía, en él muy poco creían, porque lo conocían. Conocían quién eran sus padres, quién eran sus hermanos, eran carpinteros, conocían a Jesús, lo conocían perfectamente. Y era bien difícil para ellos, para los judíos, creer en Jesús. Era bien difícil. Cuando usted conoce a un vecino y que le dé una palabra y con una media cosita que usted le escucha al vecino, bien se le viene a la mente y dice, vale más que va a la iglesia. Entonces se le hace bien difícil cuando le da una palabra. Lo va a escuchar por educación, pero como que hay algo que el enemigo ya tiene al lado para que esa palabra no trabaje. Por eso los judíos era difícil para ellos creer en el sermón de Jesús, porque para comenzar Jesús no fue a la escuela, mucho peor a un colegio, no digamos una universidad. Entonces, mirando esta palabra, me enfocaba y me daba cuenta, y es en el libro de San Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Y era que hablaba Jesús directamente con los judíos, con aquella pasión, con aquel amor, y les explicaba que no se saliesen de la palabra. Y mire lo que dice esta palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, ¿qué? Para que Jesús haya dicho que les dijo a los judíos que habían creído, o sea, eran tan pocos que Jesús se sentía contento porque esta gente había abierto el corazón para recibir la palabra de él. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y aquí está. Es aquí el tiempo que Dios quiere transmitir hacia nosotros el conocimiento de Él. Porque mire, la palabra se ve ahí, pero la palabra tiene un contenido, un tiempo, de que para que Jesús les haya explicado de esta forma, necesitamos los judíos, necesitamos un tiempo de abrir el corazón para que la palabra llegue a funcionar en nosotros.
Esto es solo para que lleguemos nosotros a entender qué es la palabra. Solo para que logremos nosotros en lo personal, para que se vea el trabajo, que se vea la evidencia de la palabra, de los cambios en nosotros. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero, ¿cómo dice? Si vosotros, dice, creyereis en mi palabra y permaneciereis, entonces serían ustedes, dice, verdaderamente mis discípulos. Es un proceso de tiempo que se requiere en nuestras vidas, en lo personal nada más, luego ya para dar frutos, y entonces es acá donde el Señor dice que nosotros tenemos que escudriñar la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Miren lo que dice. Cuando nosotros logramos entender qué es el Evangelio es vida, es salvación. Al entrar un poquito a fondo en el conocimiento en la Sagrada Escritura, vamos a encontrar lo que Él dice acá otra vez. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, o verdaderamente libres. Pero también se requiere un gran tiempo, no es de la noche a la mañana que vamos a comenzar a entender. Es más, fíjese que en lo personal, para comenzar en lo personal, hasta que llegué al Rey de Reyes, comencé a escudriñar la Sagrada Escritura. Porque yo me congregaba, pero no le daba importancia. Me salía sobrando el Evangelio. En otras palabras, me salía sobrando hasta el mensaje después. Y a veces lo predicaba, ni lo sellaba tan siquiera. No oraba y peor para que no sellaban ni lo que yo hablaba, peor para que la sellara esa palabra en usted. Sí, eso no me culpo. Simple y sencillamente, cuando abrimos el corazón, Dios comienza a poner la revelación en nosotros. Y que toda alabanza que usted cante, toda oración que usted haga, si viene el sábado a trabajar, cualquier trabajo que usted haga, ya sea para Dios. Y dice usted, no, yo hoy voy a barrer y voy a trapear. Sí, en su casa. Dígale, gracias Padre por darme este privilegio de barrer y trapear mi casa. Por todo, hijos. Porque dice Él que todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Entonces, a veces nosotros le damos gracias solamente cuando venimos acá. Pero no es así. Dele gracias cuando, imagínese ver la ternura, la pasión de su casa, aquel amor al ver a sus hijos en casa, dormiditos todavía. ¿A cuánto les gusta ver a los niños dormiditos que parecen angelitos? Se miran tan maravillosos, tan lindos, tiernos, aquella sinceridad en el rostro, dormidos tan profundo que uno a veces dice, yo quisiera ser como mi hijo para dormir. Pero ¿sabe una cosa? El trabajo que Dios nos ha dado a nosotros de cuidarnos a ellos. ¿Por qué creen que ellos duermen profundamente? Porque saben que aquí está una mamá, allá hay un papá que los está cuidando a ellos, tienen esa plena confianza y se acuerdan completamente seguros. Ahí quiere Dios que lleguemos a confiar en Él plenamente, que si Él viene hoy mismo, ahorita mismo, ¿qué cree que pasa? Irnos con Él. Amén, amén. Esa es la seguridad que Dios quiere que tengamos en nuestros corazones. Pero entonces les hablaba a los judíos, porque es que llegaban los judíos, pero Jesús sabía que los judíos llegaban más para hablar mal de Él, que para quedarse ahí, más que para hablar de Él, de lo que predicaba. Pero por eso les dijo, si verdaderamente creían en la palabra, verdaderamente, Él dice, ¿cuánto quieren ser discípulos?
segundo hijo. O sea, a eso, mire, a Dios le interesa. ¿Saben por qué? Porque un discípulo no muy fácil se aparta del camino del Señor. Porque anda con Jesús, ama a Dios. El que ya ha sido un discípulo ama lo de Dios. ¿Cuántos años tenemos de congregarnos y hemos pasado terremotos, hemos pasado hambre, hemos pasado enfermedades, hemos pasado desprecio? Y esto sigue. No crea que es que uno dice, ay, ya va a pasar este proceso. Le digo algo, pasa ese proceso y tiene otro. Pero dice él que a mayor sacrificio, mayor peso de gloria. Aguante, tiene que estar a su lado, aguanta la prueba. Aguante. Claro, va a llorar, sí, va a llorar. No, eso no cabe duda, va a llorar. ¿Va a renegar? Sí, va a renegar un ratito. Sí. ¿Cuántos han renegado? No se nos renegado. ¿Hemos practicado? Sí, hemos practicado. ¿Le hemos fallado a Dios? Sí, le hemos fallado. Dice que no hay ni tan siquiera uno. Amén. Ok. Pero las pruebas son importantes. Porque es ahí, si en medio de tantas luchas usted no se ha apartado, ¿quién es usted? Es el hijo de Dios. Usted es el discípulo. Porque el que no es discípulo no ama lo que hace. No ama lo que hace. No ama donde está. No ama donde está. A veces orando se me ha venido a la mente también que yo digo, te reprendo. ¿Qué sería de mí, como dice la alabanza? Si con uno que quedara en la iglesia, digo yo, por eso le pido. Porque un día yo decía al Señor, Padre, me siento solo. Tan solo. O sea que no son nada en otras palabras. Y sentía que era presión. ¿Sabes por qué? Que el más importante es el que te hace hablar. Tú estás usando y no te das cuenta. Dice que donde dos o tres congregados se equivocan. Mire, me da otra dimensión del Señor. Donde está el Padre, donde está el Hijo y donde está el Espíritu Santo, está todo. ¿Usted está solo? Si el Padre está con usted, si el Hijo está con usted y si el Espíritu Santo está con nosotros, hasta hay una palabra que dice, ¿quién? Está solo, está solo. Tranquilos. Yo a veces solo me siento solo. ¿Saben qué? El enemigo quiere que digamos eso, para que Dios diga, pero sabe, Dios dice, con ese gemido, ahí estoy yo ya. Tenga paciencia, tenga paciencia. Busque el libro de Salmos, capítulo 15. Salmos capítulo 15, verso 2 y verso 3. El que anda en integridad hace justicia y habla verdad en su corazón. Me impacta esta palabra en donde dice que ahí está hablando de mi persona, está hablando de usted, pero aquí, al estar en esta postura del primer versículo, Dios nos pone ya en la postura del vecino, del amigo, del conocido, del paisano, qué sé yo. Y miren lo que dice: el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo. Y he aquí, esta es la palabra que a mí me impacta. Y miren lo que dice: ni admite reproche alguno contra su vecino.
esa palabra está aquí, porque posiblemente el enemigo le puede enviar a alguien a hablar mal del que vive a su lado, a su vecino. Y como es ahí, por eso les decía, y como lo conocemos, que solo pasa peleando, entonces, hijos amados, se le hace fácil hasta al cristiano. Es verdad lo que usted dice, solo peleando pasa. ¿Qué dice la palabra aquí, hijos? Dice que reproche eso. Le diga, mire, pero hay que orar fuertemente por el vecino para que ya no siga en eso y que un día conozca y que reconozca que el único que está con él es Jesús, con su esposa y con sus hijos. Me impacta esta palabra cuando yo la entendía y mire, dice, ni admitas reproche alguno contra su vecino. Mire, ¿en qué postura nos pone el salmista acá? Como es tan fácil, como conocemos bien al vecino y como lo escuchamos como habla con los demás o con nosotros o entre ellos, se nos hace tan fácil cuando llega alguien, ¿verdad?, a visitarnos y sabe algo del vecino que tal vez ni usted lo sabe o ni yo lo sé, pero cuando llega alguien y me comienza a conversar del vecino y en la mente estoy diciendo, sí, lo he escuchado pelear, decía, ay, wow, y se agarran de la mesa a veces, porque eso es lo que quiere escuchar el enemigo. Entonces ahí ya se la sabe, hijo. El enemigo ha llegado a su casa en forma de descubrir quién es usted, si verdaderamente es un hijo de Dios y se va a acoplar al enemigo, a las palabras del enemigo, o se va a acoplar a esta palabra y mire. Pero es mejor no hablar del vecino, es mejor orar por él para que le vaya muy bien en la vida. ¿En qué niveles? Dios está hablando de los niveles a nosotros, hijos. De esta manera, de esta forma, ¿me entendieron? Vaya, ya sabe, acuérdese del libro de Salmos, capítulo 15, versículo 2 al 3. Acuérdese de esa palabra. Escúchenlo, pero dígale, pues, lo que usted dice, posiblemente a mí me pase también. Posiblemente le pase a mi vecino, posiblemente le pase a usted o a algún familiar suyo, ¿no? ¿Qué está haciendo usted? Puede escuchar esto, está orando, está ayunando por cambios ahí, ¿cómo está? Mire qué sencillo decir. Esa es la palabra ahí. En el libro de Lucas 2:52. Por eso el crecimiento en el camino del Señor es tan importante, hijo, tan importante para no caer en las trampas del enemigo. ¿Cuál era la postura de Jesús? Porque Jesús comenzó a predicar bien, a tirarse los sermones, dice, bien pequeño, como de 8 años aparece ahí en la Sagrada Escritura. Y miren lo que dice. Oiga, todavía estaba en desarrollo, en crecimiento natural, o sea, estaba creciendo el muchachito y también estaba creciendo, crecía en estatura y crecía en conocimiento. ¿Lo tiene ya? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia. Miren, la gracia es hermosa. ¿Cuál es la gracia? ¿Por qué? Porque, mire, la palabra lo que dice acá, gracia. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Y en gracia, ¿qué? Cuando nuestro Padre habla de gracia, es que Jesús era escuchado por los demás. Aquí lo dice claro, dice, crecía en gracia. Que una persona que tiene gracia es escuchado. Dice acá con Dios y quiere, o sea, lo escuchaba el Padre que le daba esta maravillosa palabra a él y
¿Y lo escuchaba quién también dice? ¡Wow! La voz de Jesús era escuchada en el reino de los cielos y era escuchada aquí en la tierra por los hombres. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios estaba en Jesús. Diga, la gracia de Jesús está en mí. Con la gracia de Jesús todo se puede, hijos amados. ¿Cuánto hemos leído esta palabra y usted cree que bueno que el pastor, como hasta ahorita me la sé? Porque el Espíritu Santo me la revela. Todo lo que nosotros predicamos no es que ya lo sabemos. El Espíritu Santo, hay que orar, ¿verdad? Para que no lo revele. Eso es así. Yo le decía al Señor, pero yo me quito de acá, pero habla. Desomé ahí, todavía no voy a terminar acá y me regresé a seguir orando. Entonces, cuando tenemos la gracia de Dios, somos escuchados de donde viene la respuesta de Dios y somos escuchados aquí en la tierra por las personas. ¿Y qué pasa? Si somos escuchados por las personas, Dios está trabajando en usted. Dios está trabajando en mí. Yo estoy creciendo y está creciendo usted también. Esto es lindo, hijos. La gracia, diga, la gracia está en mí. Y la gracia de Dios, hijos. El libro de Mateo, el libro de Santiago 1:22. Soy breve. Sí, Santiago 1:22. Entonces, aquí está la otra palabra. Dice el libro de Santiago capítulo 1 versículo 22. Para lograr entender esta palabra, para lograr entender lo que Dios quiere que seamos nosotros, aquí hay un consejo con la gracia de Dios en nosotros. Pero dice acá la palabra, pero sean hacedores de la palabra. ¿Cómo dice la Sagrada Escritura? Pero sean hacedores de la palabra, de donde vengo. Y no tan solamente oidores, porque aquí está el adelanto de Dios cuando nosotros solo leemos la Sagrada Escritura. Dice que nos engañamos nosotros mismos. Entonces, ¿qué quiere Dios? Dios no nos juzga, no nos critica, no nos lleva a la contraria. Simple y sencillamente deja la Escritura para que la entendamos nosotros, cómo hacerlo, qué hacer. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Y allá Jesús habla también en los 4 evangelios, en parábolas, y habla del sembrador, y dice, y habla de la buena semilla, y habla de la mala semilla. La buena semilla es la palabra, en lo que Jesús predicaba, pero la mala semilla es la cizaña, la semilla que el enemigo sembró mientras nos descuidamos espiritualmente. ¿Qué es esta palabra? Pero no estoy ahí, pero quiero aclararles un poco. Esa parábola tan hermosa dice que cuando estábamos dormidos, el enemigo sembró la semilla. ¿Saben cómo puede ser esto? Como que un hermano va a la iglesia, o alguien, qué sé yo, puede todo, pasamos por ahí, y usted no ve cambios en su vida, ¿verdad? Usted dice, piense en estos momentos si en su vida están habiendo cambios. Piénselo, medite usted, personalmente, conózcase. ¿Cree usted que en su vida están habiendo cambios? ¿Piensa usted
maravilloso someter. No es fácil, pero no le dé espacio al enemigo para que ponga esa semilla. ¿Qué es la cizaña? ¿Cuál es la cizaña? La cizaña es todo el negativismo que hay en nosotros. Todo lo negativo. ¿Qué dice? A veces dice, estoy cansado, no voy a ir al culto hoy. Se mira tan sencillo y tan común y corriente para un hermano decir que no viera la iglesia, que se queda bien relajadito, como que nada, como que bien relajado, como que nada. El enemigo está aplaudiendo y dice, lo tengo, papá. Esto es lo que él quiere. Cristiano de esa magnitud, de ese nivel, es que el enemigo quiere. ¿Por qué? Porque él dice en la otra palabra, se apodera el enemigo y dice Dios que no todo el que le diga Señor, Señor, me entrará en el reino de los cielos. Y él levanta la mano y dice, el diablo, yo soy uno de esos. Y todo aquel que haga lo que yo hago, también baje la mano. Todo, dice que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, hijo. Entonces, pensemos, hijos amados, cuidemos lo que, mire, hemos peleado, hemos ganado la confianza de Dios, porque para estar aquí, hijos amados, usted no está aquí porque quiere. ¿Sabía usted que nosotros estamos aquí? Porque la gracia de Dios está en nosotros y por eso estamos aquí. No está aquí porque quiere, dice él, que no es para el que quiere. No, si en la carne usted estuviera allá en el aire acondicionado, bien relajadito, ¿verdad? Que hasta un cafecito caliente se puede echar en el aire acondicionado. Pero si usted se sale el gran solano, ¿usted cree que tiene una taza de café ahí? ¿Verdad que no? Pero en el aire, fíjense, todos se van a echar su taza de café al aire acondicionado. Ay, ¿quién no se sabe su taza de café en su aire acondicionado? Pero ¿quién tiene una taza de café ahí? Se contó sentado en una silla a las 10 de la mañana. Agua, dice. Y agua de la Pero por eso el que sea hacedores de la palabra, no deje que el enemigo contamine su corazón. El enemigo le va a buscar de mil formas para contaminarlo. Hasta tal grado que él quiere un espacio suyo para sembrar esa semillita de amargura. Y dice que de repente dan frutos. ¿Cuáles son los frutos de esa semillita? Pleito, ira, contienda, hasta castigos, compara con la chancleta, malas palabras de maldición para los hijos. Y si el vecino se vende, también me lo hacemos. Y si el enemigo le busca de cómo dijiste el vecino, ¿cómo acabo de decir? Perdón. Estamos en Santiago 21. El libro de Mateo 7:20 al 22. Mateo 7, versículo 20 al 22. Y mire, aquí está la evidencia de todo hijo de Dios cuando se está convirtiendo en un discípulo. Dígame, estoy convirtiendo en discípulo. Así que por sus frutos los conoceréis. Miren qué bonito. Así que por sus frutos nos van a conocer. Diga, por mis frutos te conocen. ¿Y cómo dice el 21? Miren qué palabra. Tampoco se sienta usted ahí como lastimado, como herido, como reprendido, como ay. No, tranquilo. El Señor deja la palabra para que la agarremos por el lado bueno, por el lado de la salvación, no por el lado de la contraria. Ay, que hasta Dios me está ofendiendo. Y a veces como la revelación es tan poquita y nosotros que no culpamos ni la palabra ni a Dios, es que la pastora ya se la agarró conmigo. Es que la palabra, hijos amados,
vosotros lo conoceréis. Es sencillo, ¿verdad? Porque quien lo va a conocer a usted no es la hermana Isabel, no es el pastor, ni se preocupe por mí, porque quien conoce esto, que tiene conocimiento de todo esto, no es el pastor, es la gracia que está en el reino de los cielos. Mire, si así fuese, no habría ni uno tan siquiera. Pero como la gracia de Dios está en nosotros, por eso estamos aquí. Esa gracia, hay una fuerza en nosotros. Pero mire la palabra y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echábamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y continúa la palabra ahí, pero hasta ahí. Entonces, hijos, no se trata de los milagros, hay que hacer milagros, porque con la gracia de Dios todo se puede. Y el hecho que yo tenga el don de milagros, la salvación no es por milagro, es por obediencia, es por gracia. Se pueden levantar 50 paralíticos ahorita. Yo le puedo apostar que si uno de esos paralíticos se arrepiente, aún y siendo haber sido paralíticos y levantándose, y agarran para allá, para el otro lado, ¿creen que se salva? Por eso deja la otra parte y dice que se sanaron 10, solo uno fue el agradecido. Por eso ve que Dios descarta los dones de la salvación, los milagros, los prodigios. Entonces, cuando hay torpeza en nosotros que no esté el conocimiento de Dios, a lo primero que corren, es más, ni permiso le sacan al pastor para, dicen que hay una campaña y viene un hombre que dice que hace saltar a la gente que no sabe. Todo para allá. Ese hombre no lo usa, Dios dice, porque ya me dolía la rodilla, dice, peor, dejemos, dice. Mis amados, no se confundan. Son los milagros los que lo llevan al reino de los cielos. ¿Me entienden? Miren que yo todavía estaba medio ayote, entonces para llegar a pistear, un día le digo a papá, vendí un tipo al parque, de esos que, ¿verdad? Está bien, pues yo bendigo al profeta, que se lo bendigo y además al ministerio de intercesión San Pablo para que pasaran milagros, prodigios, sanidades por él, porque él venía de lejos, venía impactado si lo tenía. Y pidió un equipo de ministradores. Allí va el pastor. O sea, en el tiempo era el calabazo, llevaba de agua, yo todavía en la bolsa. Ahí va el pastor, ¿sí? Y aparezco allá, mira, tan contudo yo que hasta un parlante llevaba. ¿Qué quedaba Juan Mil, su papá? Dios sabe, y mire con aquel animal en el lomo. Hasta, bueno, mira, es que bueno, el caso es que yo voy, ¿verdad? Pero cuando aquel varón viene, bueno, el caso es que vamos ahí. Y vamos 3, y los 3 más vivos de la iglesia, que ahí imaginan la entonces, ¿sabe? Y yo les los iba a presentar. Pues no, yo te estaba, ya me padre con eche, ya voy allá, nos dan la mano, ora por nosotros, todo él, y por nosotros, ahí va, que todo lo que nosotros meditamos. El tal está aquí, ¿no? Él dice, hay gente que Dios la usa tan grande, hijos, tú llamado es eso. Y yo en vez de gracias, Padre, a llorar me puse. ¿Sabe usted que cuando nosotros estamos viendo en el cerebro usar una palabra poderosa, no nos queda más que llorar?
vez de levantar las manos y decir, no, espérame, Señor, dame más, dame más. Además, pudo haber venido enfermo y lo usó tanto el Espíritu Santo en ese momento que ni sabía vivir. Pero eso las agujas. El poder de Dios está aquí. No es que lo ministre. Padre, gracias por sanar. Vino enfermo por sanar. No necesita que lo ministre el pastor si el Espíritu Santo está ahí. Amén. Ok. Entonces, mire, ay, y me han robado el dicho parlante. No era Biblia, no tenía ni trabajo. Y sabe una cosa, y llevo de aquel hermano, yo mire, y sabe una cosa, solo lo tenía como 2 semanas a él en la casa de paz, que no más. Y que me hablaba él, pero con aquella voz como que dije, ay, santo, Dios mío, bueno. Pero mire, yo voy donde él el siguiente día, voy donde él, y me dice, dime que oré por ellos ahí en la casa de paz y todo. Y me dice, ¿sabe qué, hermano? Me dice, ay, el parlante me dice, ¡ay, Dios mío! Mire, me pasa una putada de nuevo. Y yo decía, mejor, no hubiese va para adelante, voy a apalancar. Mire qué cosa le pasa, pero todo por el amor que uno pierde en las almas que nos amamos. ¿Cómo por eso? Y uno cree lo que Dios hizo, ¿verdad? Ah, le he dicho, no, yo amo a mi hijo, y está ahorita entrando, no lo voy a ver. Dice que para los que aman a Dios, aunque cometan errores, todo está bien, está bueno. Te pasó, no deja ver por qué. Pero ahí estoy yo contigo. Es lo que Dios quiere, hijos amados. Mire, a Dios no le importa si está estudiado, si no sabe nada. Su corazón para la salvación. Eso es lo que Dios quiere. Se ríen, ¿verdad? Porque ustedes no, pero... y 22, ¿verdad? Aquí hay un trabajo grande. Busca el libro de Josué 1:8. Y el 9. Esto es lo más importante como comenzamos, terminamos. Nunca, digan nunca, se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y sabe qué? Qué maravilloso es esto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar, número 1, tu camino, y número 2, todo te saldrá bien. Pero aquí viene la parte que a mí me toca. Esta es la parte, el 8 es lo que a Dios le toca explicarme, y aquí el 8 es la parte también donde Dios pone la promesa, cómo hacerlo. Pero el 9 es el antídoto, es lo que a mí me corresponde hacer, hijos. ¿Me están entendiendo? Entonces me dice el 9, a mí personalmente me dice Dios, para lograr lo que dice en el versículo 8, me indica qué hacer en el 9. Dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas.
eso es lo que a mí me toca hacer. Allá me dice Dios que si lo hago justo así, papá, te van a salir las cosas al 100. Pero en el 9 me dice cómo hacerlo. Y es ahí donde nos toca a nosotros, hijos amados. Y diga, y eso es lo que no me gusta. Porque nosotros nos gusta que nos mantengan, pero nosotros no nos gusta mantener. ¿Están aquí? Hay gente que le gusta que solo denle para adelante y denle para adelante y denle. No le gusta nada. ¿Sabía usted eso? Que Dios le da. Es más, no me apunta, va a pedir más. Crecerá más. Álvaro, y diga discurso. Cosa, hijo. Si un mentira a mí me regala, yo voy a orar por ese mentira. Yo voy a orar. ¿Por qué? Porque dice el Señor en una palabra que si en lo, ¿sabía usted que cuando entre más tacaños somos, menos nos dan? Menos, ¿sabe por qué? Porque Él dice que Él quiere ver que lo poquito que nos dan a nosotros, le tenemos que ser fiel a Dios. ¿Qué es serle fiel a Dios? Ser agradecido. Decirle gracias por este pesito. Gracias. Yo otra vez allá me han buscado 3 mentiras. Ay, gracias, Señor. Que ya hayan caído los 3 muchos, pero ya no hay ellos. Son míos. Ahora. Son míos. Y a ver, nos haber andado buscando. Hijos amados. Amén. Esfuércese por cambios. Eso es lo que Dios quiere acá. O sea, ser valiente, pues. Que si la hermana Isabel viene y me da déme la mano. Hermano Calache, ¿para qué? Tranquilo. El hecho que no le den la mano, ¿usted cree que pierde la salvación? Es que el hermano no me habla, yo lo veo como cachetón y aparte no. Tranquilos. ¿No es eso, hijo? El enemigo siempre pone la partecita. Y es que el enemigo conoce el lado opuesto de nosotros, hijos. El enemigo conoce. El enemigo conoce. Y hasta soltamos una palabra. A mí nadie me engaña, que yo soy bien sabio. ¿Y qué dice el Señor? El que se cree sabio en su propia. O sea, los hijos de Dios somos completamente diferentes. Sometámonos, piensen, meditemos, hijos amados, que somos hijos de Dios. Que ya nosotros no somos del culto, no somos del montón, sino que ahora hemos entendido quién es Jesús, por quién estamos parados acá, quién nos acompaña, que es la gracia de Dios en nosotros, que si nuestro Padre ha encontrado gracia en nosotros y dijo, aquí está la gracia, Gaby, es tuya, aquí está mi gracia, wow. ¿Qué más queremos? Hace la confianza de Dios para que Dios haga un depósito de amor, de gracia, de espíritu, de palabra, de hijo, de esposo, de esposa, de amor. ¿Qué más queremos? De comer, es más gente que tiene la comida de sol. Le pedimos a la vida y nos amamos. Porque comer es rico, no como el pastor. ¿Verdad? No, es la verdad, hijo, hay gente que vea. El amor de Dios es maravilloso, hijos amados. Eso nos ha llamado el Señor. Para que nos amemos unos a otros, póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar para sellar esta palabra, para cerrar, para abrir el corazón. Identifíquese usted cuáles son sus áreas, identifíquese. Lo que tiene que poner en las manos de Dios es su proceso, sus problemas, sus dificultades, sus errores, sus faltas, sus dificultades. Vea en su corazón,
piense ahí donde está, en qué área usted le ha estado fallando. Medite ahí. Ese es un tiempo de meditación. Usted, el Espíritu Santo, Jesús y el Padre está en esta casa. Está en su corazón, está en su mente. Piense ahí. ¿Cuáles son sus áreas, las que usted va a sacrificar hoy que no ha podido? Piense. Pero Dios quiere que todo aquel que lo tiene marcado Él con un punto rojo, Él quiere que lo saquemos. Entre más basura sacamos de nuestra mente, de nuestro corazón, mejor descanso para nuestra vida hay. Mejor descanso para nuestros hijos. Mejor descanso en la vida. Mejor descanso en la familia. Dígale, Señor Jesús, gracias por entender. Gracias por pagar el precio en la cruz. Gracias por ese amor espiritual y sobrenatural. Dígale gracias por los milagros. Gracias por los prodigios. Gracias por el amor.